Desde niño, siempre había estado en las sombras, observando cómo mis compañeros brillaban y eran reconocidos. No tienes madera de líder, era la frase que resonaba en mi cabeza. Un eco constante que me seguía a todas partes. Recuerdo las miradas de desaprobación de mis maestros, la risa burlona de mis compañeros cuando me atreví a levantar la mano. Era el eterno segundón. Aquel que se quedaba en el rincón mientras otros reían y festejaban. Pero una mañana, todo cambió. Fue un día cualquiera cuando recibí la llamada que cambiaría mi vida. Una invitación a formar parte del equipo de marketing de una reconocida empresa. Mi corazón latió con fuerza. Una mezcla de emoción y miedo. Yo, en un lugar así, al llegar, me recibió un ambiente lleno de energía, pero también una tensión palpable que flotaba en el aire. Allí estaba él, Fernando, el jefe del departamento, un hombre de mirada afilada y voz autoritaria que no dudó en mostrarme de inmediato que no tenía expectativas para mí. Escucha. No quiero despilfarrar tiempo. Aquí no hay lugar para los débiles. Tienes que demostrar que vales la pena, me dijo sin titubear, ignorando que esas palabras eran un eco de todo lo que había escuchado en mi vida. Mientras me dirigía a mi escritorio, sentí como el peso de su juicio intentaba aplastarme. Sin embargo, en vez de ceder a la desconfianza, decidí que era el momento de demostrar que aquella frase que tanto había hecho eco en mí no tenía que definirme. Comencé a trabajar en proyectos innovadores, poniendo en práctica ideas que, aunque imperfectas, eran fruto de mi creatividad. Presentaciones llenas de color y propuestas audaces comenzaron a captar la atención de mis compañeros. ¡Qué interesante propuesta, Carlos! Escuché murmurar a algunos, y por primera vez sentí que mis palabras tenían un peso. Pero el camino no fue fácil. Con cada avance, cada ráfaga de reconocimiento, mi inseguridad aparecía de nuevo, acechando como un fantasma del pasado. La voz de Fernando seguía resonando en mi cabeza, las risas burlonas de la escuela regresaban en forma de susurros. Sin embargo, decidí que los fantasmas no me definirían. Comencé a involucrar a mis compañeros en mis proyectos, a escuchar sus ideas y a valorar lo que cada uno aportaba. Y así, poco a poco, el departamento comenzó a cambiar. Una tarde, mientras revisaba unos gráficos, me topé con un dato que me dejó helado. Había una estrategia de marketing que, si se aplicaba correctamente, podría catapultar nuestras ventas. Sin pensarlo dos veces, solicité una reunión con Fernando. Con el corazón latiendo con fuerza, me planté frente a él. Tengo una idea que creo que podría ayudarnos, empecé, sintiendo las palmas sudorosas. Fernando levantó una ceja, pero lo vi inclinarse ligeramente hacia adelante. Interesado, presenté mi propuesta con pasión, describiendo cada detalle. Cuando terminé, había un silencio en la habitación, un silencio que me dio una mezcla de miedo y esperanza. No está mal. Carlos, podría valer la pena intentarlo, finalmente dijo, y por un instante sentí que había cruzado una línea. La lucha entre mi antigua inseguridad y la nueva confianza que comenzaba a florecer parecía estar en su punto más álgido, a medida que el departamento adoptaba la estrategia. Los resultados comenzaron a despegar. Cada pequeño éxito alimentaba mi valentía, pero seguía sin poder deshacerme del peso de las palabras de Fernando. ¿Sería suficiente todo esto para convertirlo en un aliado en lugar de un crítico? Antes de continuar con esta revelación sorprendente, una alerta rápida para ti que sigues nuestras historias. YouTube ha estado eliminando suscripciones últimamente, así que revisa si sigues suscrito y deja tu like para apoyar el canal. Ahora sí, volvamos a este momento crucial. La noche antes del ajuste de cuentas, el gran evento donde cada esfuerzo sería reconocido, miré por la ventana de mi apartamento. La ciudad iluminada se extendía ante mí y en mi mente, las palabras de Fernando danzaban en un vaivén. El que una vez me menospreció. Ahora tendría que mirarme de frente. La jugada final estaba a punto de llegar. Y no tenía idea de cómo iba a resultar. Pero una cosa era clara, la batalla entre el protagonista y su propio reflejo apenas comenzaba. ¿Lograría finalmente el respeto que anhelaba y mucho más? Desde que desperté esa mañana, una sensación de nerviosismo recorrió mi cuerpo. Sabía que el gran evento estaba a la vuelta de la esquina. Las luces de la ciudad parecían titilar con la misma intensidad que mis pensamientos. El miedo y la emoción chocaban en mi interior como dos fuerzas opuestas. Aquella presentación no solo era una oportunidad para mostrar quién era realmente, sino también un momento decisivo para mi relación con Fernando. Mientras me preparaba, repasaba mentalmente mi discurso. Había practicado frente al espejo una y otra vez, pero nunca dejaba de preguntarme si mis palabras tendrían el impacto que necesitaba. Mientras reflexionaba, una voz suave interrumpió mis pensamientos. Era Clara, una de mis compañeras de trabajo. Carlos, ¿estás listo para hoy? La estrategia que ideaste ha generado mucho entusiasmo, dijo con una sonrisa que iluminó su rostro. Espero que sí. Solo quiero asegurarme de que mis ideas no sean ignoradas otra vez, respondí, viendo como los ojos de Clara se llenaban de confianza. No te preocupes, todos estamos contigo. Es momento de que Fernando vea lo que eres capaz, me dijo. Y su apoyo me dio un pequeño impulso. El evento comenzó y la sala se llenó de aplausos y emoción.
La música resonaba con fuerza, y cada vez que alguien subía al escenario, la energía crecía. Mis manos sudaban mientras la espera se hacía interminable. Finalmente, llegó mi turno. Con un profundo respiro, me dirigí al podio. Los murmullos cesaron y todas las miradas se centraron en mí. En ese instante, el tiempo pareció detenerse. Comencé a hablar, explicando la estrategia con la que había estado trabajando. Había incluido ejemplos concretos de cómo podría beneficiar a la empresa. Si implementamos esta propuesta, nuestras cifras podrían crecer hasta un 30% en los próximos 6 meses, dije, con la voz firme. Observando a Fernando en la primera fila, su mirada era de curiosidad, pero no podía descifrar si era positiva o negativa. A medida que avanzaba, la duda volvió a asediarme. Recordaba las palabras que habían marcado mi vida: no tienes madera de líder, pero en ese momento decidí que ya no iba a dejar que eso se cosguiara mis pensamientos. Con cada palabra, sentía que el poder de lo que pronunciaba comenzaba a transformar mi realidad. Mis compañeros comenzaron a responder, a aplaudir. Y esos aplausos resonaron en mi pecho como un tributo a mi lucha interna. Al terminar mi presentación, el auditorio estalló en aplausos. Volteé hacia Fernando, que ahora tenía una expresión diferente, la ceja levantada, pero esta vez no era de desdén. Podría considerarlo, dijo, y mi corazón se aceleró. ¿Era realmente posible que esa mirada, tan crítica en el pasado, ahora estuviera abierta a nuevas posibilidades? La noche continuó y el ambiente era festivo. Pero en mi mente aún había algo en juego. Las conversaciones giraban en torno a mis propuestas y el futuro del departamento, pero había un tema que no podía ignorar: mi antigua relación con Fernando. Con cada conversación que mantenía con mis compañeros, el eco de sus palabras se hacía más distante, pero aún así, aún no había resuelto completamente esa cuenta pendiente. Mientras caminaba por el lugar, noté que Fernando se acercaba. Un torbellino de emociones invadió mi ser. Cuando estuvo frente a mí, extendió la mano. Carlos, me gustaría hablar sobre tu presentación en privado, dijo con un tono que me dejó sorprendido. Era el momento que había estado esperando, y aunque mi mente quería llenarse de dudas, elegí confiar en mi instinto. Claro, Fernando, me encantaría discutirlo, respondí, sintiendo como la adrenalina comenzaba a fluir en mis venas, mientras nos alejábamos del bullicio. Una pregunta permanecía en el fondo de mi mente: ¿esta charla podía ser el comienzo de una nueva era entre nosotros, o estaba destinado a ser un nuevo enfrentamiento? La esencia de lo que había luchado por demostrar, la posibilidad de un cambio verdadero, estaba a punto de revelarse, así que mientras me acercaba a esa conversación decisiva, recordé que a veces, lo que parece ser un obstáculo puede ser la puerta hacia una oportunidad. ¿Qué pasaría entonces? Allí, al borde de tomar una decisión crucial, supe que el siguiente paso podría cambiar no solo mi relación con Fernando, sino también el rumbo de mi vida en ese departamento. Y mientras me preparaba para abrir ese nuevo capítulo, entendía que cada palabra contaba y que, a partir de ahora, iba a ser el protagonista de mi propia historia. ¿Lograría finalmente llevar a Fernando a ver en mí lo que él mismo había puesto en duda? La historia estaba lejos de terminar, y cada paso llevaría consigo un hilo de tensión y expectativa. ¿Quién sabe lo que me esperaba en el siguiente giro de esta montaña rusa que llamamos vida? Desde niño, siempre había recibido la etiqueta de eterno segundón. Esa sensación de quedarme en la sombra mientras otros brillaban se había convertido en un compañero silencioso. Pero hoy, mirándome en el espejo, la imagen que reflejaba era diferente. Estaba a punto de enfrentar una de las decisiones más importantes de mi carrera y quizás de mi vida. Los ecos de las palabras de Fernando, no tienes madera de líder, resonaban en mi mente como un mantra perturbador. Pero esta vez no me iba a dejar vencer. El evento había sido un éxito rotundo. La emoción que había sentido al presentar mi estrategia había sido indescriptible. Vi la aprobación en los ojos de mis compañeros, incluso el interés que comenzaba a asomar en Fernando. Sabía que tenía que aprovechar esta racha y no iba a dejar pasar la oportunidad de convertir a mi crítico más feroz en un aliado. Mientras me acercaba a la zona tranquila donde íbamos a charlar, una sensación de nerviosismo me invadió. ¿Confía en mí? ¿Cambiaría su opinión sobre un eterno segundón a alguien digno de liderar? La pregunta me perseguía, pero decidí dejarla a un lado. Lo que necesitaba era pragmatismo. Fernando me hizo un gesto con la mano para que tomara asiento en una pequeña sala al fondo del recinto. La luz era tenue, añadiendo un aire de intimidad a la conversación que estaba a punto de tener. Carlos, primero que nada, debo admitir que tu presentación fue sorprendente, comenzó, y un nudo en mi estómago se destensó levemente. No estaba seguro de qué esperar, pero creo que has logrado captar la atención de todos. Sus palabras, aunque genuinas, estaban llenas de un formalismo que aún no me dejaba tranquilo. Gracias, Fernando, estoy decidido a llevar este departamento a otro nivel. Creo que juntos podemos conseguir grandes cosas, respondí, intentando mostrar confianza aunque mi voz temblara un poco. Él cruzó los brazos y me miró fijamente. Siempre he dicho que los líderes deben tener una visión clara. ¿Qué es lo que realmente quieres?
Lograr esa pregunta me hizo reflexionar. No era simplemente un ascenso lo que deseaba. Quería crear un ambiente en el que todos pudiéramos brillar, un lugar donde las ideas fluyeran libremente y cada uno, independientemente de su pasado, tuviera la oportunidad de liderar en su propio ámbito. Así que, de manera sincera, respondí, quiero ser parte de un equipo que innove. Mi objetivo no es solo aprobar ideas, sino también inspirar a otros a que se sumen y juntos desafiemos lo convencional. Fernando arqueó una ceja, algo que había aprendido a interpretar como interés genuino. Quizás ese sea el tipo de liderazgo que hemos estado buscando, pero recuerda que el camino no será fácil. Hubo un tiempo en el que también me hicieron sentir menos, y eso fue lo que me impulsó a luchar con todas mis fuerzas. ¿Estás dispuesto a enfrentar esa lucha? Esas palabras resonaron dentro de mí, haciéndome pensar en todas las batallas que había librado hasta ahora. La lucha por vencer la inseguridad, por demostrarme que era más que un simple segundón. Asentí con determinación. Sí, estoy listo para el desafío, no tengo miedo de enfrentar lo que venga. Fernando me observó, su mirada se suavizó un poco. Perfecto, empezaremos a construir un plan. Pero ten en cuenta que ser líder requiere también reconocer tus límites y aprender a delegar. No puedes hacerlo todo tú solo. Sus palabras eran un reflejo de lo que había venido aprendiendo. Así fue como me di cuenta que solo no había llegado hasta aquí. Mis compañeros habían jugado un papel fundamental. Entiendo y estoy listo para escuchar y aprender de todos, afirmé. Esa conexión comenzaba a forjarse, un nuevo lazo entre el crítico y el cuestionado, entre dos personas que, pese a sus diferencias, podían construir algo valioso. El tiempo pasó rápido y cuando nos levantamos sentí que una nueva era estaba por comenzar. La luz del día se filtraba por las ventanas y, mientras nos dirigíamos de vuelta al bullicio, comprendí que, aunque aún faltaba un largo camino por recorrer, había dado el primer paso hacia algo mucho más grande que mi propia historia. A medida que avanzábamos a través de la sala, mis compañeros me miraban con una mezcla de curiosidad y emoción. El nuevo dinámico entre Fernando y yo creaba una atmósfera de expectativa. ¿Podría esta transformación llevar a nuestro departamento nuevos horizontes? La pregunta recorría mi mente como un susurro, y en mis entrañas sentía el calor de la esperanza. Mientras el día avanzaba, sabía que, en el próximo capítulo de esta historia, debía enfrentar no solo los desafíos laborales, sino también los fantasmas del pasado que aún seguían acechando. Una batalla entre la vieja inseguridad y mi creciente confianza estaba a punto de cobrar vida, porque, al fin y al cabo, el viaje hacia el liderazgo no solo era una cuestión de facultades, sino de miedos superados y victorias personales. Así que, con cada paso que daba hacia adelante, me preparaba para el desafío que vendría. ¿Sería capaz de mantener esta nueva posición? ¿O mis viejos demonios volverían a apoderarse de mí? La historia apenas comenzaba a desarrollarse y cada decisión contaría. Era un día soleado cuando llegó el gran momento. La sala de juntas estaba repleta de colegas, todos ellos expectantes ante el lanzamiento de la nueva estrategia que había propuesto. Mientras me preparaba, la ansiedad burbujeaba en mi estómago. Esta era la oportunidad que había estado esperando desde que me uní al departamento de marketing. Y cada mirada de mis compañeros me recordaba lo que estaba en juego. Fernando iba a presentar el informe de resultados, y el peso de esa responsabilidad sobre sus hombros parecía palpable. Pero esta vez, había algo diferente en su actitud. Las palabras de aliento que me había dado en nuestra última conversación resonaban en mi mente, dándome un sentido renovado de confianza. Lo tienes, Carlos, solo demuestra lo que vales, pensé con determinación. El momento llegó, al ser llamado al frente, sentí como todos se giraban hacia mí. Con una respiración profunda, me atreví a cruzar miradas con Fernando, que observaba desde su asiento con una mezcla de concentración y curiosidad. Comencé a exponer los datos que apoyaban nuestra estrategia, gráficos y estadísticas que representaban el arduo trabajo de nuestro equipo. Cada vez que hacía una pausa, el silencio palpable aumentaba la tensión en la habitación. Como pueden ver, continué. Los resultados están mostrando un incremento significativo en nuestras métricas. Este es el momento de aprovechar la inercia y posicionarnos como líderes en el mercado. En ese instante, vi a mis compañeros asintiendo, sus rostros iluminándose con el entendimiento de que nuestros esfuerzos estaban dando frutos. Al finalizar la presentación, la sala estalló en aplausos, y mi corazón se desbordó de satisfacción. Miré hacia Fernando, quien se puso de pie, aplaudiendo con una sonrisa de aprobación, y por primera vez, sentí que había validado todo mi esfuerzo y transformación. Aprovechando la energía positiva, me dirigí a los presentes. Este éxito no es solo mío, es de todos nosotros. Cada uno ha jugado un papel crucial en este proceso, y juntos podemos llevar esto aún más lejos. Mis palabras, impulsadas por la emoción del momento, esperaban resonar en cada uno de ellos. Tras la reunión, Fernando me llamó a su oficina. La adrenalina aún corría por mis venas y cada paso que daba me llenaba de anticipación. ¿Qué diría esta vez? ¿Reconocería el trabajo en equipo que había promovido? Sentado frente a él, Fernando sonrió. Carlos,
Lo hiciste increíble. He visto un cambio notorio en ti y en el departamento desde que comenzaste a asumir este papel de liderazgo. Estoy dispuesto a abrirte más puertas. Esa frase me llenó de esperanza, pero también me planteó una pregunta. ¿Realmente estaba preparado para lo que eso implicaba? Tenía todavía demonios del pasado que debían ser enfrentados. Gracias, Fernando, respondí, sintiendo que cada palabra se cargaba de significado. Esto es solo el comienzo. Estoy listo para llevar al equipo a nuevas alturas. Siempre que trabajemos juntos, días después, el ambiente en el departamento era palpable. La motivación inyectada por los buenos resultados no se había unido más. Sin embargo, también noté pequeños roces entre algunos compañeros, viejas rivalidades que comenzaban a manifestarse. Mientras nuestra organización crecía, la presión por mantener el rendimiento y las expectativas también aumentaba. Una tarde, mientras revisaba unos informes, una voz familiar interrumpió mis pensamientos. Era Clara y su expresión preocupada no pasó desapercibida. Carlos, he estado notando que hay ciertas tensiones en el equipo. Algunos sienten que no se están escuchando sus ideas, me comentó, dándome un vistazo a la parte más vulnerable de nuestra reciente victoria. Su inquietud me caló hondo y supe que tenía que actuar. Recordaba lo que había sentido al ser ignorado. Las risas burlonas que aún resonaban en mi mente. Haremos una reunión para asegurarnos de que todos tengan voz. Afirmé con firmeza. La creatividad y las ideas de cada uno son importantes para el éxito del departamento. Así, organizamos una sesión abierta donde cada integrante pudo compartir sus inquietudes. Durante ese encuentro, se generó un ambiente donde hasta las voces más tímidas pudieron alzarse. Gracias por escucharnos, Carlos, dijo uno de mis compañeros al final de la reunión. Sus palabras fueron un recordatorio de que el liderazgo no solo se trata de dirigir, también implica empatía y conexión. Aunque había logrado establecer un buen clima en el departamento, sabía que los ecos del pasado seguían susurrando en mi mente. Fernando, aunque había sido un apoyo enorme, seguía siendo un recordatorio del desprecio que alguna vez sentí. ¿Podría realmente convertir ese rencor en admiración? Mientras reflexionaba sobre las dinámicas del equipo, el evento de reconocimiento por los buenos resultados se acercaba rápidamente. La expectativa era palpable. Y aunque me sentía satisfecho por lo logrado, sabía que había que prepararse para una nueva etapa. La noche antes del evento, no podía evitar sentir nervios, y si fracaso, me preguntaba. Sin embargo, una voz interior me decía, has dado cada paso. Has luchado y te has transformado. Esta es tu oportunidad para cerrar ese capítulo y abrir uno nuevo. ¿Lograría finalmente conectar con Fernando y confrontar su antiguo desprecio? La gala prometía ser espectacular y la expectativa de lo que sucedería estaba a flor de piel. En mi corazón sabía que debía preparar mi mente y enfrentar todo lo que viniera. Las viejas etiquetas estaban a punto de ser desechadas y el próximo capítulo esperaba ser escrito. Mientras el gran día llegó, la emoción en la sala se palpaba en el aire. El evento de reconocimiento se celebraba en un prestigioso hotel, luces brillantes, sonrisas genuinas y el murmullo de expectativas llenaban cada rincón. Al entrar, me sentí como un pez fuera del agua, rodeado de un ambiente tan glamoroso. Las viejas inseguridades que había enfrentado parecían querer regresar, pero no iba a permitir que me dominara. La noche avanzó con premios siendo entregados y discursos que resonaban. Mis compañeros eran reconocidos por su arduo trabajo, cada aplauso elevando nuestra moral. Pero sabía que este momento no solo era para celebrar, era la oportunidad de enfrentar a Fernando y cerrar el círculo de esta lucha interna. Cuando finalmente fue mi turno de aceptar un reconocimiento por mi contribución al departamento, me dirigí al escenario. Las luces centradas en mí y el silencio expectante del público me empujaron a recordar todo lo que había vivido. Desde niño, siempre me dijeron que no tenía madera de líder, pero hoy, aquí estoy, entre ustedes, mostrando que los segundones también pueden brillar. Comencé mi discurso, sintiendo un rugido interno de determinación. Pude ver a Fernando en la primera fila, sus brazos cruzados, pero con la mirada más suave que antes. Quiero dedicar este reconocimiento a todos mis compañeros, quienes me han enseñado que el liderazgo no es solo una posición, sino una actitud de colaboración. Mis palabras resonaron en el aire y el aplauso fue estruendoso. Al salir del escenario, la adrenalina seguía corriendo por mis venas. Fernando me esperó al final de la sala, y aunque sentí una mezcla de nervios y determinación, me acerqué. Carlos, tu discurso fue impresionante. Parece que has encontrado tu voz, me dijo. Y por primera vez en su mirada vi la aceptación que tanto anhelaba. Gracias, Fernando. Tu crítica me motivó a ser mejor. Creo que juntos podemos hacer del departamento algo grandioso, respondí, sintiendo que cada palabra era un paso hacia la reconciliación. La tensión entre nosotros parecía desvanecerse y algo nuevo comenzaba a florecer. Con el transcurso de la velada, las viejas etiquetas se desvanecieron y por fin me sentí libre. Miré a mi alrededor, comprendiendo que los verdaderos logros no eran solo los premios, sino el cambio que vislumbraba en mí en los demás. La historia de un segundón había dejado de ser un lastre.
se había transformado en un testimonio de esfuerzo, crecimiento y renovada confianza. Así, con una sonrisa en el rostro y el corazón optimista, me dirigí a los demás. Hoy celebramos no solo lo que hemos logrado, sino el potencial que tenemos como equipo. Sigamos brillando y apoyándonos mutuamente, porque la verdadera fuerza de un líder está en el poder de su comunidad, concluí. Y sabía que este sería solo el comienzo de nuestra aventura. Al final del evento, con mi corazón lleno de gratitud, les dejé un mensaje con una llamada a la acción. No olviden que cada uno de ustedes tiene un líder en su interior. Si les ha gustado esta historia y creen en el poder del cambio, no duden en suscribirse y acompañarme en más aventuras. Juntos continuaremos rompiendo barreras y descubriendo el verdadero potencial que cada uno tiene. Gracias por ser parte de este viaje.